Señor, que nos tiene aquí reunidos en esta mañana, y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, esforzados y valientes. Y hoy el Señor va a continuar hablándonos de algo que inició el miércoles, que se llama poder transformador, pero hoy vamos a ver cómo ese poder transformador nos lleva a una lucha sin fin. Una lucha que, como decían cada uno de ustedes, y vamos a ir viendo a través de la palabra, si esa lucha tiene fin o no tiene fin definitivamente. Y vamos a ir a la palabra del Señor, a la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16. Yo tengo la nueva versión internacional. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. El título que yo tengo aquí es La vida por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es la semilla que produce en nosotros el cambio y la transformación. Gracias porque es a través de ella que somos renovados en nuestra mente, en todo nuestro ser. Y hoy rogamos para que a través de tu Santo Espíritu guíes este tiempo, Señor, te lleves de nuestra vida todo lo que hoy nos está preocupando, todo lo que hoy, Señor, pueda estar ocupando nuestra mente, pueda estar ocupando nuestro corazón y que nos pueda estar apartando del plan y del propósito con el que nos trajiste en esta mañana a este lugar, que es escuchar tu voz, alimentarnos de tu palabra para poder tener las herramientas y ser cada día, Señor, más eficaces y más efectivos en esta guerra que tenemos en contra de la carne. A ti damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, resulta que cada vez que empieza el año, muchos se hacen metas, se hacen propósitos. Yo no he podido con eso. No tengo visión de más allá de fijarme una meta. Pero hay muchos que se hacen metas, que se crean objetivos a cumplir. Y muchos de esos objetivos pueden ser leer la Biblia en un año, orar más, aprender a controlar el temperamento, hacer dieta para cuidar el templo del Espíritu Santo, hacer ejercicio, dedicar más tiempo a la familia, mejorar la relación con el Señor. ¿Cuántos de ustedes se hacen metas a principio de año?
No más Berta, pues, Loraine, el hermano Albeiro. Y al finalizar el año, ¿cuántas de esas metas que se proponen, ustedes pueden decir, la cumplí? ¿En qué porcentaje? 50, 60. Yo menos 20. Menos 20. ¿Por qué no llegamos al 100% del cumplimiento de las metas? Nos falta disciplina, muy bien. Nos falta disciplina. Perseverancia. A veces nos proponemos hacer dieta y ejercicio y nos gana la pereza. Y nos gana la comida, ¿cierto? Esa nos gana la pelea. Empezamos con problemas, dificultades, luchas en el camino. Y en nuestra vida espiritual pasa lo mismo. No logramos cumplir con lo que nos proponemos. ¿Y saben por qué? Porque nosotros libramos una batalla en 3 frentes en nuestra vida, grandes como la mía. Tenemos 3 frentes de batalla. Y yo quiero que alguien me lea Gálatas 5:17. Ahí, ¿quién lo tiene? Me lo lee rápido, por favor. Y otro que me lea Efesios 6:12. Ay, ay, ay. ¿Es una lucha con quién? Ahí vemos el primer frente de batalla, lo que acabamos de leer. Porque esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ese frente de batalla es una lucha contra quién. Diga, contra mí mismo. Mí mismo contra mí mismo. Efesios 6:12. Espere Dice, que. porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, entonces, ¿contra quién es la segunda lucha? ¿El segundo frente de batalla es contra quién? Contra las fuerzas espirituales en las regiones celestiales. Y primera de Pedro 5:8. Venga que ver tal. Primera de Pedro 5:8, vamos a ver el tercer frente de batalla que tenemos, con el que peleamos todos los días. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Contra quién es el tercer frente de batalla? Contra Satanás. Tenemos entonces 3 frentes de batalla. Contra nosotros mismos, contra las fuerzas espirituales y contra Satanás. De esos 3 frentes de batalla, generalmente la iglesia cristiana ataca primero el que no tiene que atacar. ¿A quién atacamos primero? A Satanás y le echamos la culpa de todo. Al pastor también le echamos la culpa de todo. Al pastor le echamos la culpa de que las ovejas no cambien. Jesús bendito. Y nuestra peor lucha, ¿cuál creen que es? De esos 3 frentes de batalla, ¿cuál es el peor? Contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. Y resulta que esa lucha es real, es continua, es intensa y es sin fin. Es una lucha sin fin. Pero la batalla no está perdida porque Dios ha capacitado al creyente para que gane esa batalla.
tenemos la batalla, pero tenemos las herramientas para pelear. Y resulta que esta lucha, ¿dónde creen que inicia esta lucha contra nosotros mismos? ¿En qué parte de la palabra vemos que se da origen a esta lucha? No, ¿en qué parte de la historia de la Biblia? En el Génesis. Eso es culpa de Génesis, ¿cierto? En el Génesis con Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Miren, hay un libro que se llama ¿Qué pasó en el jardín? Y este libro explica que con la caída del hombre, el hombre perdió la habilidad de conocer a Dios. Porque el hombre en el jardín de Edén estaba en su relación íntima, personal con el Señor. Dice que el hombre paseaba en el jardín y que Dios paseaba y se hablaban. No era que se hablaba la mente, ellos tenían relación íntima. Pero con la caída el hombre perdió la habilidad de conocer a Dios. Y también perdió la habilidad de conocer que había perdido la habilidad de conocer a Dios. Eso suena un trabalenguas, ¿cierto? Perdimos la habilidad de conocer a Dios y no nos hemos dado cuenta que perdimos la habilidad de tener esa habilidad. Y quedamos tan ciegos que creemos que vemos. Tan ciegos que creemos que vemos. Y es por eso que Pablo nos da la fórmula para triunfar en esta lucha sin fin. ¿Y cuál es la fórmula para triunfar? Diga conmigo, mi vida rendida al Espíritu Santo. Nuestra vida es un entrenamiento que a veces no nos gusta. A veces se nos convierte como en ese entrenamiento militar donde uno ve a esos pobres muchachos sudando, los ponen a hacer 100, 200 lagartijas y esos ya están que se desmayan. Y a veces nuestra vida es así, uno dice, ya no puedo más, estoy que me muero, estoy que tiro la toalla. Yo esos días le decía al Señor, ay no, ya no quiero más consejería, ya no quiero más seguir trabajando en sanidad interior, estoy cansada, ya no quiero más. ¿Y saben qué hizo el Señor? Me mandó a trabajar con un proyecto que se llama Creciendo en Familia. Creciendo en Familia es como una especie de fundación que habíamos ido a una reunión y mi esposo y yo nos enamoramos del trabajo que hacen, pero resulta que solamente reciben profesionales. Entonces seguimos enamorados, pero perdimos las esperanzas, porque nos dijeron, no, allá solo viven psicólogos, trabajadores sociales, ¿verdad? Cuando yo le digo al Señor, no quiero más, me llega una invitación a un seminario que estuve ayer, y en esa invitación me dice la directora, te vamos a llamar para que hagas parte de Crecer en Familia. Y yo, pero es que yo no soy psicóloga, yo no soy profesional. Sí, nosotros sabemos que no eres psicóloga ni profesional, pero ya lo hablamos y tú y otra persona van a ser parte del equipo. Señor, este eres tú. Yo quise tirar la toalla y en la mitad del camino la recogí y me la volví a poner. Como quien dice, no, es que no es lo que tú digas, es lo que yo diga porque me dijiste que yo era tu rey, tu dueño y tu señor. Me dijiste que eras mi sierva, entonces trabaja para mí. Bueno, Señor, yo la recojo otra vez. No nos gusta el entrenamiento porque hay cosas muy difíciles, pero aunque estamos en un entrenamiento continuo, debemos pelear con sabiduría, con determinación y con dependencia del Espíritu Santo. Y cuando Pablo empieza aquí hablando en Gálatas del Espíritu, ¿qué vemos en la palabra Espíritu? ¿Qué característica vemos en la palabra Espíritu escrita aquí en la carta a los Gálatas? Lean su Biblia ahí donde dice Espíritu. ¿Qué ve usted ahí? Gálatas 5:16.
No, mire solamente la palabra espíritu. ¿Qué ve de especial, de característico en esta palabra espíritu? Es la palabra espíritu. No estoy diciendo lean la frase, lean la palabra espíritu, que tiene la E mayúscula. Y cuando tiene la E mayúscula, cuando Dios tiene la D mayúscula, ¿estamos hablando de qué Dios? Del Dios verdadero. Y cuando estamos hablando del Espíritu Santo, tiene que tener la D mayúscula, si no, entonces estamos hablando de un espíritu cualquiera. Espíritu Santo empieza con E mayúscula y es porque está mostrando Pablo aquí que la lucha no es entre la carne y mi espíritu, sino que la lucha es entre la carne y el Espíritu Santo que mora en mí. Y dice, la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. ¿Cuál espíritu? No el mío. No el mío, el Espíritu Santo que mora en mí, que el Señor puso en mí el día que me salvó, que me rescató, que me transformó. Viene el Espíritu Santo y mora en mí. Esta lucha ocurre exclusivamente en los cristianos en los que mora el Espíritu Santo. Un cristiano en el que no mora el Espíritu Santo no es un cristiano, es un simpatizante, alguien que cree en Dios, pero no es cristiano. Por eso, si usted dice, no, yo no tengo lucha entre la carne y el Espíritu, ahí tenemos un problema. Carne tenemos, pero no sabemos cuál espíritu entonces mora en nosotros. La carne se refiere a diferentes aspectos de nuestra naturaleza. Por ejemplo, dígame un aspecto de nuestra naturaleza que se refiera a la carne. Diga conmigo, diga, todo mi cuerpo es carne. No, ¿usted está hecho de qué? De arena. Está hecho de pan. Estamos hechos de harina pan. El cuerpo, la personalidad, la naturaleza caída con todos sus pecados y todos sus deseos permanentes que continuamente nos hacen tropezar y caer. Si usted no tiene lucha contra la carne es porque ya se murió. Ya se murió. Entonces, ¿cómo triunfar en esta lucha sin fin? ¿Cómo triunfamos en esta lucha sin fin? Diga conmigo, andando en el Espíritu. Cuando Pablo inicia aquí, el versículo 16 en Gálatas dice, vivan por el Espíritu. Y cuando está diciendo vivan, eso es un verbo imperativo y los verbos indican acción. Y cuando el verbo indica acción es que usted no tiene elección. ¿Usted quiere triunfar? Pregúntale al que está a su lado. ¿Quiere triunfar? Tiene que andar en el Espíritu. No es una opción, no hay elección. Es una orden. Y esta forma de vivir tiene que ser continua. Tiene que ser continua. Y la orden de Dios es vivan. Vivan en el Espíritu. Tenemos la obligación continua de andar o de caminar en el Espíritu y es la única garantía que tenemos de que usted y yo no vamos a tropezar en esta carrera. O no vamos a tropezar, no nos vamos a caer. Porque usted se puede tropezar, pero todas las veces que se tropieza no se cae. ¿O sí? Todas las veces que se resbala no se cae. Yo estos días casi me mato por las escalas de mi casa, pero no me caí. Me resbalé es como la terracita y baja uno al primer escalón y me resbalé y caí al primer escalón y como las escalas son de madera, mi esposo se asustó, pensó que me había matado por las escalas. ¿Que usted por qué brinca tan duro ahí? Yo me resbalé, pero no me caí. Muchas veces nosotros resbalamos y no caemos, tropezamos y no nos caemos, nos sujetamos de alguien, de algo. Así es la vida espiritual, la vida cristiana.
El andar en el Espíritu nos da garantía de que usted y yo nos tropezamos, pero tenemos al Espíritu ahí que nos sostiene y que no nos deja caer. Tenemos dos formas de andar. La primera es rendidos a la voluntad de Dios, andando en el Espíritu Santo. Y la segunda es andando conforme a los impulsos pecaminosos de la carne. ¿Por cuál decidimos? Es más fácil andar en la carne a veces. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Es rendir nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón al control del Espíritu Santo. Y cuando esa rendición se da en nuestra vida, entonces empiezan a aparecer los frutos en nuestro árbol. ¿Recuerdan el miércoles que el Señor nos hablaba que tenemos como dos arbolitos? Uno malo que produce frutos malos, que es la carne, y el otro bueno que produce frutos buenos, que es el Espíritu. Cuando rendimos nuestra vida al Espíritu Santo, entonces Él empieza a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Usted piensa hoy igual a como pensaba antes de recibir a Jesús? No. Yo pensaba antes del Señor, el que me las hace, me las paga. Y cobraba venganza y planeaba y craneaba cómo cobrarme la venganza. Hoy digo, Señor, ten misericordia porque no saben lo que hacen. O Señor, muéstrame qué hice mal, que estoy recibiendo ese galardón. Cambia nuestra forma de hablar. ¿Ya cambió su forma de hablar? ¿Todavía nos seguimos quejando? Sí, no hemos cambiado del todo. Cambiamos como lo más visible, ¿cierto? Dejamos de ser vulgares, pero nosotros hablamos muchas cosas que no le agradan al Espíritu. Cambia nuestra forma de actuar, cambia nuestra forma de valorar a las personas y de ver las circunstancias. Empezamos a respetar y a cuidar a los demás, cosa que no hacíamos antes. Empezamos a perdonar, empezamos a pedir perdón. El Espíritu Santo nos ayuda a someternos a la autoridad, que nos cuesta infinito someternos a la autoridad. El Espíritu Santo nos empodera para hacer morir los deseos de la carne y nos da poder para ayunar la carne hasta sofocarla y someterla. Es el Espíritu el que nos da el poder y la capacidad de hacer ayunar esta carne hasta que diga ya no más. Ya no me domina la carne, me domina el Espíritu. Pero ¿de quién es esta responsabilidad? Diga, mía. Es mía la responsabilidad, porque yo soy el que he recibido el poder para hacerlo. Y ese poder no es de nosotros, es del Espíritu que mora en nosotros. Y de aquí que hay tanta loquera hoy, que como mujeres empoderadas, iglesias empoderadas, pero empoderadas en sus capacidades, en sus emociones y el Espíritu por ninguna parte. Usted y yo sin el Espíritu no tenemos poder de nada, de vencer a nadie. Nuestra santificación no es pasiva. Usted no se puede sentar ahí, no nos podemos sentar a decir, Señor, santifícame, Señor, santifícame. Y el Señor dice, santifícalos en tu palabra. Y si la palabra es viva, si la palabra es verbo, si la palabra es eficaz, entonces usted y yo tenemos que ser activos en esta santificación. Es nuestra responsabilidad. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 5 dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo. Y a veces es cautivo el pensamiento al televisor, al celular, a nuestros deseos, a nuestras necesidades, a nuestras pasiones. Y nos deleitamos en ese pensamiento que no le agrada al Señor. Y nos olvidamos de aquel que murió en la cruz y que al que le debemos dejar allí todo pensamiento. Él es el que nos ayuda. Somos responsables. Hay algo en la palabra que usamos mucho, que a mí me gusta mucho, que dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Pero el querer qué y el hacer qué.
El querer. Yo a veces quiero comer, pero no quiero hacer. Entonces le pido el favor a mi esposo, le mando el mensaje subliminal para que vaya y cocine. Le hago el cambio de ojitos. ¿Cierto? Somos responsables de hacer uso del querer y el hacer que Él pone en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué es ese querer y ese hacer? Diga conmigo, para no obedecer. No, pero ¿qué? Acostémonos a dormir. No. Diga conmigo, para no obedecer las obras de la carne. Para eso pone el Señor en nosotros el querer, tanto el querer como el hacer. Amén. Y cuando usted y yo desobedecemos, aún sabiendo que el Señor puso en nosotros el querer como el hacer, estamos ignorando la guía del Espíritu. Estamos ignorando el impulso del Espíritu. Estamos ignorando los frenos del Espíritu, la sabiduría del Espíritu, los recordatorios que el Espíritu hace a través de su palabra, las advertencias que nos da el Espíritu Santo, e incluso estamos negando el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque lo estamos escondiendo y estamos dándole rienda suelta a nuestra carne. Cuando no hacemos lo que debemos hacer, es porque ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasó si vivimos en una lucha constante y sabemos que tenemos que hacer lo bueno y no lo hacemos? ¿Qué pasó en esa lucha? Diga conmigo, perdí la batalla. La perdí. La perdí porque hubo una lucha entre la carne y el espíritu y yo me dejé ganar de la carne. Por eso es urgente entender que en esta lucha yo tengo que decidir a quién voy a dejar ganar. Yo decido a quién alimento, a la carne o al espíritu. Pero y entonces ya sabemos qué es andar según el espíritu. ¿Qué es andar según la carne? Andar según la carne es caminar en amistad con las cosas del mundo. Cultivar una amistad con el mundo será la influencia que nos debilitará en nuestra alianza con Cristo. Es negar nuestro llamado a ser santos, es negar nuestra relación con Él, a la que Dios nos trajo por su gracia, es entrar en una pérdida de su aprobación y una pérdida de nuestra recompensa futura. Eso es andar según la carne, olvidarnos para qué fue que el Señor nos salvó, para qué nos salvó el Señor, para vivir en santidad, para adorarlo, para alabarlo y para vivir en una eternidad con Él. Pero cuando perdemos la lucha, porque la carne nos puede más, porque la estamos alimentando más, nos olvidamos de todo eso y como dicen por ahí las abuelas, pateamos la lonchera. Con hambre y pateando la lonchera, ¿cierto? Pero cuando el Espíritu viene a morar en nosotros, el Espíritu no viene a imponer su voluntad. El Espíritu no nos obliga. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Dígame, capacita para hacer su voluntad. ¿Quién nos convenció a usted y a mí de que estábamos en pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién nos convenció de recibirlo a Él? El Espíritu Santo. Es como una conquista. ¿Quién lo convence a uno de casarse? El suegro. La escopeta, ¿ok? Es una conquista, la herencia. Mucha gente llega a la iglesia cristiana por la herencia, pero no se dejan conquistar. Y como no se dejan conquistar, no firman. Y como no firman, no pueden reclamar nada al final. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para hacer su voluntad y en ese proceso somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Entonces hay algo muy lindo aquí y es que tenemos lo que se requiere para andar en el Espíritu. Pero tenemos lo que se requiere y lo que se necesita para obedecer a la naturaleza caída. Porque esa naturaleza caída permanece en nosotros.
Y muchas veces terminamos perdiendo la batalla. Entonces, por eso es que en nosotros mora esa lucha, está esa lucha sin fin, porque tenemos al Espíritu, pero esta carne sigue estando aquí. Esta carne sigue estando aquí. ¿Por qué ocurre esto? Diga conmigo, porque mi carne no puede ser regenerada, pero mi espíritu sí. Mi carne no puede ser enseñada a complacer a Dios, porque mi carne solo obedece a los impulsos. Amén. Muchas veces, vean, la lucha sexual que tenemos es una de las luchas más grandes en el ser humano, porque es de lo que más se ha pegado el enemigo para tergiversar y dañar nuestra relación con el Señor. Y son esos impulsos, esas emociones, esas necesidades que si uno no está rendido al Señor, pierde la batalla. Por eso muchos religiosos que hacen votos de castidad hoy están con tantos enredos, porque ellos no tienen al Espíritu que les ayuda. Pero el cristiano sí tiene al Espíritu que le ayuda a no obedecer esos impulsos. La carne no puede ser mejorada moralmente, porque no tiene principios morales. Esta carne no tiene principios morales, vive para su necesidad, para su deseo y para su placer. Por eso es tan difícil evangelizar a la gente. Porque la gente dice, comamos, bebamos, parrandiemos, hagamos orgías, forniquemos, que mañana nos morimos y nada nos llevamos. Sí nos llevamos el alma y nos la llevamos para el infierno, lejos del Señor. Nuestra carne no tiene principios morales porque la moral hace parte de nuestra mente y de nuestro corazón. Es allí donde está la moral, no está en la carne. La carne solo puede ser restringida o negada de sus deseos. La carne solo puede ser disciplinada. Entonces usted ahorita va para su casa, se consigue un látigo y se latiga para que se discipline. Hay muchos de esos monjes, no sé qué, cómo se llaman, que se latigan. Y yo digo, qué triste. ¿De qué sirve latigarse si no se tiene al Espíritu? ¿De qué sirve latigarse? Muchas personas se latigan con la comida. Unos se van a la bulimia, otros se van a la anorexia, porque se están latigando. ¿De qué manera nosotros nos latigamos sin el Espíritu? No sirve de nada. La carne se disciplina, no a punta de golpes. ¿Cómo se disciplina la carne? No. Diga conmigo, la carne se disciplina con el dominio propio. ¿Cómo resiste usted la tentación de, digamos de qué? De caer en adulterio a los casados? ¿Cómo resiste la tentación de caer en adulterio? Con el dominio propio. Porque el dominio propio me lleva a... El dominio propio es una característica del fruto del Espíritu. Y el dominio propio me lleva a recordar la palabra. Recuerden que el fruto del Espíritu nos lleva a recordar la palabra. Y la palabra dice que el adulterio me aleja, me aparta de mi relación y de mi comunión con el Señor. Entonces, antes de yo serle infiel a mi pareja, yo estoy siéndole infiel a Dios. Entonces yo le voy a decir a esta carne, oiga, por 5 minutos de placer usted va a romper la relación con aquel que va a vivir por toda una eternidad. ¿Vale la pena o no vale la pena? No vale la pena. Ese es el dominio propio. El dominio propio me lleva a recordar la palabra, a vivir la palabra y a recordar quién fue el que me conquistó en la cruz del Calvario. ¿Tenemos una lucha sencilla? No, yo no veo una lucha sencilla.
Yo veo una lucha difícil, una lucha interminable, una lucha de grandes proporciones, así como la de Rusia con Ucrania, así como la de Israel con los vecinos, así como la de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra lucha es grande. Y si no nos proponemos a cultivar nuestra dependencia del Espíritu Santo, vamos a perder. Nos van a bombardear. Y yo veo esta lucha así como Israel. Israel tiene una cobertura aérea, que ¿cómo es que la llaman? El domo de hierro, donde los misiles, el 99% de los misiles que son lanzados son detectados en el aire. Y los desvían, los explotan, no sé qué hacen. El caso es que no caen. No caen. Porque tienen esa cobertura. Nuestra cobertura es el Espíritu Santo. Y por muchos dardos que el enemigo lance a nuestra vida para hacernos caer, no van a poder penetrar. Pero si esa cobertura no está, porque nosotros le hemos dado rienda suelta a nuestra carne, vamos a terminar hechos trizas. El que es guiado por el Espíritu reconoce que su obediencia no es completa. ¿Usted reconoce que obedece a medias? ¿Sí o no? Y el que es guiado por el Espíritu Santo sabe que necesita confiar en la obra de Cristo a su favor. Que usted y yo en nuestras fuerzas no podemos vencer. Que nosotros necesitamos a Cristo. Sin Cristo es imposible obedecerle a Él y agradarle a Él. Así es que las obras de la carne en las que Pablo habla nos llevan a entender que mientras tengamos un cuerpo caído, vamos a luchar y que todas estas obras de la carne están en el mismo nivel. Por eso Pablo pone aquí todas estas obras: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería. Él pone todo eso como en la misma mesa y dice, vea, todas estas obras son del mismo nivel. Aquí no hay una más grande que la otra. Pero el ser humano le llama a todas estas obras de la carne vivir en libertad. Ay, yo soy libre. ¿Para qué? Para hacer todo esto. Es que, ¿cómo no voy a celar? Si es que el otro es mío, ¿cómo no lo voy a celar? Yo lo tengo que cuidar. Y lo que hacemos no es cuidar, sino amargarle la vida al otro, a causa de la inseguridad que habita en nosotros. Los celos, todo eso que dice Pablo, el mundo lo llama vivir en libertad, sin entender que vivir en libertad es vivir en dependencia del Espíritu Santo y no dominado por las pasiones carnales. El mundo llama libertad a poder salir a emborracharse, en poder salir a fornicar, a adulterar, tenga todas las mujeres que quiera, hijos regados en la calle, hogares destruidos. Para el mundo eso es libertad. Niñas, vístanse, no se vistan, medio se visten, yo no sé. Tan lindas, pagan muñequitas, dice el mundo. Y lo que no se muestra no se vende, es que no se vende. No se vende, lo que no se exhibe no se vende. Para el mundo eso es libertad. Oiga, no vaya por allá a esa iglesia, allá le ponen una bata larga. Allá le hacen tapar hasta aquí. No, eso no es libertad. No se meta allá a esa iglesia, no sabiendo que nuestra libertad es la que viene del Espíritu Santo, que nos lleva a amar a Dios, a amar al prójimo y a amarnos a nosotros mismos. Amén. ¿En qué consiste entonces la libertad cristiana? En que Jesús vino a librarnos del pecado, de la ley y de la muerte. Nos llamó del pecado, de la esclavitud, a la libertad del Espíritu para que podamos vivir en abundancia, en plenitud de gozo, sin quejarnos, sin murmurar, sin lamentarnos. Pero para vivir en esa libertad, Cristo tendría que librarnos también diga conmigo, de mi inseguridad, de mis temores, de mi orgullo, de mi resentimiento, de mi amargura, de mis desaciertos, de mis culpas, de mis incertidumbres,
de mi egoísmo, de mis celos y de mis envidias. Qué trabajo tan grande tiene Jesús en nosotros. Y muchas personas entienden la libertad de una manera egoísta, poniéndose ellos mismos como centro de todo. Es una libertad sin límites y la libertad sin límites se convierte en un libertinaje. Y hoy la libertad consiste en hacer lo que yo quiera, porque decimos que a libertad nos llamó el Señor. Entonces hagamos ochas y panochas en la iglesia porque a libertad nos llamó el Señor. La libertad del pueblo de Dios, diga conmigo, es comunitaria. Lo que yo hago afecta a mi hermano. Amén. ¿Cómo así? Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, eso sacó un tumulto de gente y los llevó al desierto. ¿Qué pasó allí en el desierto? Por el pecado de unos, chuparon los otros. Pero hay algo muy lindo también en contraparte a eso, y es que por la obediencia de algunos, todos los que no merecían también entraron a la tierra prometida. Así es que mi libertad en Cristo tiene que tener en cuenta a mi hermano. Yo tengo que tener en cuenta a mi hermano en medio de mi libertad. ¿Estoy siendo yo piedra de tropiezo para mi hermano? A lo que yo llamo libertad, ¿le estoy tropezando a mi hermano? ¿Estoy haciendo que el otro diga, ay no, yo no quiero ir como este, yo no quiero ir allá? Yo no quiero a ese Cristo que ustedes predican allá. Libertad realmente es hacer morir los deseos de la carne al ganar la lucha contra ella. Tenemos una lucha contra la carne, nuestra carne, contra nosotros mismos, y la lucha, la batalla más grande. Y se acaba el día, diga conmigo, mi lucha, se acaba el día que me muera. Entonces, mientras usted esté vivo, tiene que pelear. Que la lucha se va disminuyendo, sí. ¿Cómo? A medida que yo voy rindiéndome al Espíritu. Al principio se hace muy difícil, pero a medida que yo voy rindiendo mi vida al Espíritu, se me hace más fácil abrazar las verdades de Cristo y rechazar los deseos de la carne. Así es que hay una esperanza, y es que el león de la tribu de Judá ha vencido. Amén. Su victoria es mi victoria. Diga conmigo, la victoria de Cristo es mi victoria. Su reino es mi reino. Y su herencia es mi herencia. Amén. Así es que como hijos de Dios, usted y yo podemos estar caminando confiados de que hay un futuro mejor, de que habrá un momento en el que el rugir del león de la tribu de Judá se escuchará en todo el universo, y que cuando eso suceda, la lucha contra nuestra carne, contra el pecado, habrá terminado. ¿La queremos ganar o la queremos perder? Así es que recuerden que es el Espíritu Santo el que nos capacita para ganar esta lucha. No lo intente sus fuerzas, no lo intente, porque va a perder. Cada vez que usted se proponga y diga, ay no, yo voy a proponerme a no decir más estas cosas que digo, yo voy a proponerme solito a no perder más tiempo, yo voy a proponerme a dejar este pecado, sin tener al Espíritu Santo presente, va a perder. Yo he perdido un montón de batallas así. Pero cuando entendemos que es a través de la palabra que el Espíritu nos recuerda, nos muestra, nos guía y nos enseña el camino, como dice el salmista, el Señor dice a través del salmista, sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré y te haré entender el camino en el que debes andar. Cuando uno entiende esa palabra, uno dice, el Señor siempre me ve, Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipresente, de Él no me puedo escapar, y gloria al Señor por eso.
porque en esta batalla no estamos solos, lo tenemos a Él, pero necesitamos acercarnos a la palabra, necesitamos acercarnos a esa comunión con el Señor. Nuestra victoria ya no depende de Cristo. Cristo murió en la cruz, nos dio la victoria, puso a su Espíritu Santo en nosotros, pero el ganar esta guerra es un trabajo en nosotros. ¿De a quién alimentamos? ¿Al Espíritu o a la carne? Amén. Padre, en esta mañana te decimos una vez más gracias. Gracias, Señor, porque nos has venido hablando, recordando y enseñando de la obra maravillosa, hermosa, fantástica que hace tu Santo Espíritu en nuestra vida. Gracias porque sin tu muerte, sin tu resurrección, mi Jesús, hoy no tuviésemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida. Estaríamos como en el Antiguo Testamento, cuando tu Espíritu venía, encargaba una tarea y se iba. Hoy somos templo donde tú puedes morar. Hoy somos templo donde tu Santo Espíritu habita. Ya no en templo hechos por manos humanas, sino en el templo hecho por tu mano poderosa, nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a hacer una morada digna de que tú habites en ella. Ayúdanos, Señor, a estar cada día más cerca de ti, a tomar la decisión cada día más por ti y poder hacer ayunar nuestra carne hasta sofocarla y que mueran en nosotros esos deseos pecaminosos de nuestra naturaleza caída. Señor, gracias porque aunque tenemos una lucha contra nosotros mismos, sabemos que tenemos las herramientas que nos da tu Espíritu. Capacitados estamos para vencer y es en tu nombre, es en tu Santo Espíritu, donde podemos decir que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te rogamos, te ruego en el nombre de Jesús. Continúa, Señor, capacitándonos. Continúa, Señor, hablándonos a través de tu Santo Espíritu y que cada vez seamos de mejor testimonio para alcanzar a otros que necesitan de ti, que no han entendido de las riquezas y de las cosas maravillosas que se están perdiendo al estar alejados de ti. A ti, mi Rey amado, damos toda la gloria y damos toda la honra en el nombre de Jesús. Y sus hijos decimos, amén, gloria al Señor.